enfatiza algo interesante de lo que las iglesias carecen y de lo que muchos líderes no entienden. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿En qué contexto lo dice? Y establecieses qué era lo deficiente que había. El problema estaba en el liderazgo. ¿Sí o no? Había deficiencias ahí. Ahora escuche lo que sigue diciendo. Establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Acordémonos, hermanos, que para que cuando Cristo vino, Cristo no escogió a hombres y como me dijo una vez alguien, no es que tú te bautizaste, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, como que dice, todo el mundo bautiza, todo el mundo casa, todo el mundo, y es un solo desorden. O sea que no hay orden. Y alguien decía, no, es que como aquí no hay jerarquía, sí, pero ¿y el orden? ¿Y la organización? Si eso es bíblico. Entonces hay un patrón que debe de ser seguido. Sigue diciendo, versículo 6, el que fuere, aquí hay principios, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Marido de cuántas mujeres? De una sola mujer, pero de cualquier mujer. Voy a hacer un paréntesis aquí. Nosotros conocemos en la corporación y en otros lugares que se establecen ancianos no por estos principios, sino por amiguismo. Así como se establecen, hago un paréntesis, tesoreros, y el hermano que más plata tiene, ese es el tesorero. Todo eso no funciona. Nosotros debemos tener claro que los líderes deben de tener principios. Y dice, marido de una sola mujer, pero esta mujer, alabado sea Cristo, llegó la luz. Pero esta mujer, pregunto, ¿esta mujer quién es? ¿Cualquier mujer? Vamos al principio. Cuando Dios creó a Adán o hizo a Adán, ¿qué le dio también después de cierto tiempo? Le dio una esposa. Pero esa esposa tenía que tener el carácter de su esposo para que ambos pudiesen cumplir el propósito de Dios. Si esta esposa de este anciano no es espiritual y no tiene el mismo sentir y no comparte, estaríamos partiendo, ¿qué, hermanos? Estaríamos partiendo el ministerio. Hermano, cuando uno le presta mucha atención a los detalles, se da cuenta que no es simplemente una frase que está ahí puesta. Y cuando miramos esto nos damos cuenta por qué hay tantos ancianos que ni siquiera saben. De hecho, hermano, quiero decirles esto que no es malo. Cuando veníamos ayer, que veníamos con el hermano Nelson, cuando estábamos esperando, un anciano de la iglesia de Baranda, un hermanito que le gusta mucho la popularidad y eso, me dijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde está tu esposa? En Coca. ¿Y qué hace? Trabajando. Entonces le dije, tenemos un congreso. Y apenas le dije eso, cambió su rostro. Me miró, el hermano Alejandro y el hermano Manuel de testigo, me miró y dijo, tenemos que hablar, tenemos que hablar. O sea, y yo me dio Costa Rica porque yo le dije al hermano, no te atención a eso. Yo no voy a debatir con nadie. El que quiera estudiar para conocer y edificarse, estamos al día. Pero el que no quiera buscar edificación, sino que busque la forma de terquear y pelear, con nosotros no va allá cabida. Entonces, hermanos, es interesante, cierro el paréntesis, dice, y que tenga hijos que, ojo, porque es importante, hermano, es importante que el anciano o que el líder también tenga que una esposa y tenga hijos. ¿Por qué es importante? Porque es que el cielo se compone de ¿cuántos? De 3. ¿De cuántos se compone el hogar? De 3. Y nosotros sabemos que hay algo interesante en eso. Pero entonces, si el anciano o el líder, ¿cierto?, no tiene hijos creyentes, ¿puede ser anciano o no puede ser anciano? ¿O puede ser un líder? Pues yo digo un líder. Pues claro que puede. Pero ¿cuál es el problema? Que el que tiene hijos, ¿cierto?,
tiene entonces también un ministerio. Y ese ministerio que desarrolla le va a permitir mucho mejor, hermanos, el desarrollo en el liderazgo. ¿Por qué? Porque se llama administración. ¿Sí ven? En el cielo tenemos 3, en la familia tenemos 3, pero resulta que este líder que tiene una sola mujer y tiene hijos en sujeción, y mira lo que dice, ¿los hijos quiénes son? ¿Qué tienen que ser los hijos? Creyentes, cristianos. Si este hombre tiene que tener una mujer que sea cristiana, que tenga su mismo sentir, ¿cómo tienen que ser sus hijos? ¿Creyentes? Ahora escuche bien. Que no estén acusados de qué? Rebeldía. Interesante, hermanos. Yo sé, hermanos, y sé que encontrar un hombre perfectamente, ¿cierto, hermano Jimmy? Que encaje perfectamente en esto, yo diría que es casi un milagro. Pero el Señor llama, a pesar de nuestras imperfecciones, para ayudarnos a perfeccionar y para alcanzar este ideal. No para llamarnos y quedarnos como nos llamó o empeorar, que es como vemos en el liderazgo, desgraciadamente, en el resto de las iglesias en el mundo religioso. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo, el anciano, vamos a hacerlo así, sea irreprensible. ¿Cómo qué? Es administrador de Dios donde en la casa, administrador de Dios en el trabajo, en la calle, en sus relaciones y también ¿qué? En la iglesia. Ahora mira lo que dice, no soberbio. ¿Quién es el soberbio? Persona terca, que insiste a pesar de que sabe lo que debe de hacer, le gusta llevar la contraria. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, como Balaam. ¿Cierto? Versículo 8. Sino que debe de ser un hombre hospedador, amante de lo bueno, no puede apoyar la corrupción. Bueno, debe de ser sobrio. Acordémonos que la sobriedad tiene que ver con que no esté embriagado. Y no solamente se habla, aunque en este contexto se habla mucho porque en este tiempo se le gustaba tomar mucho ¿qué? Mucho vino. Y la fermentación era algo que llamaba mucho la atención. Pero también se puede mirar de otra manera. Dice, amante de lo bueno, justo. ¿Cómo debe de ser el obispo? Debe de practicar la justicia. Santo. ¿Qué significa eso? Alguien que es apartado para un servicio exclusivo. Si yo he sido apartado para este servicio, debo de tratar de corresponder al llamado que se me ha hecho. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo debe de ser mi comportamiento? Mis palabras, mis acciones, los acuerdos que hago con los demás. Ahora, escuche bien. Dueño de sí mismo. ¿Sabe que es interesante, hermano, que nosotros tenemos que aprender a tener autocontrol? Conocernos. Saber hasta dónde puedo, saber hasta dónde no puedo. Voy a avanzar para no quedarme tanto ahí. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido ¿qué? Enseñada. No, es que yo soy el anciano o soy el líder o el pastor. Vea, no, es que no es lo que usted cree. Es que lo que quiere decir Dios, no, es que mi hermano, escúcheme, como líderes, Dios no nos ha llamado a redefinir lo que está establecido. Dios no nos ha llamado a interpretar lo que ya está interpretado. Dios nos llamó a enseñar lo que está escrito, a vivir lo que está escrito. Y vamos al cielo como Dios lo estableció, no como nosotros queremos ir. ¿Está claro eso? ¿Quién es el primero en sufrir? El hermano de la iglesia, el que no tiene responsabilidad. ¿Quién es el primero en comer? El pastor de la iglesia.
porque Él se lo merece. ¿Quién es el primero en dormir? Pobrecito el ministro, el anciano, porque usted sabe que él no tiene cansado. Escuche bien, el anciano es el último en dormir, el último en comer. El líder es el último en recibir beneficios, hermano, porque estamos cansados de ver afuera lo mejor para el pastor, la mejor cama, la mejor gallina, lo mejor todo, y eso la gente se desmaya cuando ve al pastor como si fuera Dios. Hermano, debemos entender que en nuestro contexto de la verdad, el pastor y el anciano es uno igual. La diferencia es que tienen una responsabilidad ante Dios que no es la misma que tiene el miembro normal. Hermanos, el anciano tiene una responsabilidad, aunque no lo crean, más tremenda que cualquiera de los demás que tenga responsabilidad. Porque él está respondiendo. Mire, los pastores en el historicismo no responden, escuche bien, los ancianos no responden por una ley local. Porque si eso es así, hermano Lino, ¿usted qué hace aquí? Usted debería estar allá en su localidad. No deberíamos estar haciendo un congreso nacional. Hermano Luis, usted nada tendría que estar haciendo aquí. Pero creo que debe quedar claro que los líderes en el historicismo somos ¿qué, hermanos? Somos de Dios. Y la iglesia de Dios es y donde Dios necesite que estemos, allá estamos. Y lo que le duele al hermano Luis, le tiene que doler al hermano Lino. Le tiene que doler a mí, le tiene que doler a ustedes también. ¿Sí me van a entender? Ahora sigue diciendo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda que, hermano, esto sí es interesante, el líder, el anciano, dice que debe de ser retenedor de la palabra fiel que ha sido enseñada, porque de lo contrario, hermano, ¿cómo puede soltar a otros? Y debe de entender y decidirla como está escrito, con sana enseñanza y convencer a los que le están contradiciendo. Pero para podernos convencer, yo pregunto, ¿quién fue la persona con más autoridad hablando humanamente en la tierra? Cristo. Tanto así que la gente y aún los fariseos reconocieron su autoridad. ¿Saben por qué era la autoridad de tremenda? No porque era Dios solamente, y no porque hacía milagros, y no porque hablaba bonito, sino que Jesús vivía lo que hablaba. El testimonio más poderoso, hermanos, de un líder es que usted viva lo que dice. Que es normal que haya falencias en el líder. Sí, hermano, porque nosotros entramos con un inicio y en el proceso de perfección nos va quitando el Señor las costras, ¿no? Y duele porque son hábitos arraigados y acariciados por muchos años, pero con la ayuda del Señor debemos de ir siendo cada día mejores. Dios nos llama para dirigir a un pueblo. Dios nos llama para ser parte del único pueblo de Dios que sostiene el estandarte ensangrentado de Manuel. La verdad para este tiempo. La Biblia nos recuerda que fue Dios quien nos llamó. Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Los que son llamados a la iglesia, los que son llamados a este movimiento y son llamados a ser líderes, son llamados solamente porque Dios lo quiso. No porque es que vemos que el hermano habla bonito, el hermano tiene, hermano, déjeme decirle que aquí no venimos porque nosotros, de hecho, ni usted y yo estamos aquí porque nos gustó estar. Porque si Dios nos hubiese obligado a venir, aquí no estuviéramos. Acuérdese que Él dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros. Así que dijo, nos da la vida, nos da el dinero, nos da un hogar, nos da fuerza. Salud. ¿Cierto? Nos coloca en un lugar, nos cambia el nombre, nos da una responsabilidad y aún nos da el don. Y yo pregunto, ¿qué es nuestro? No tenemos nada. ¿Qué es lo que le ofrecemos a Dios?
para que se digne a continuar a nuestro lado? Nada. Si Él sigue, es porque quiere. Eso debería de ser suficiente, hermano, para que usted y yo ni siquiera pensemos apartarnos del Señor. Muéstreme a alguien que le ofrezca a usted todo por nada. Mire lo que sigue diciendo. Buscar la unidad del Espíritu Santo debe de ser un objetivo principal de la iglesia, hermanos. Y en el llamado que Dios nos hace, Dios nos llama si no es para que nosotros busquemos la unidad, no como dicen muchos, unidad en la diversidad. O sea, unidad en medio de la diversidad de puntos comunes de doctrinas. Unidad en medio de las culturas. Unidad en medio de la orientación sexual, gays, lesbianas y todo, unamos todo como una hermandad en una sola ley. ¿Cuán distorsionado se aplica ese principio? Y mira lo que dice el apóstol Pablo cuando describe a los efesios. Hermano, en Éfeso había un problema tremendo. Y ustedes saben que Éfeso, los cristianos de Éfeso, vendieron, óigase bien, vendieron su amor por dinero. En Éfeso se vinculó el espiritismo y la brujería. En Éfeso los cristianos que fueron fieles un tiempo perdieron de vista a su capitán. Y eso lo vemos contemplado en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Y miren lo que dice Pablo a los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como ¿qué? Como es digno de la vocación. Ojo con esto. Es interesante, pero cuando usted revisa ¿por qué me llamó Dios? Si no hay nada bueno. ¿Me llamó Dios porque tengo algo que ofrecerle? No. Me llamó Dios porque me quiere preparar para que sea un medio para ofrecerle a otros lo que Él quiere que el mundo conozca. Realmente, hermanos, ¿nos damos cuenta? Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Él quiere. Y Él ha decidido utilizarnos para manifestar su poder. Lo que quiso hacer con el pueblo de Israel, pero no se dejó. Sigue diciendo, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Hermanos, en este contexto debemos entender, si estamos hablando de un llamado, de la vocación, de la gracia de Dios, estamos hablando de los principios, ¿en qué contexto se está hablando que debemos soportarnos unos a otros? Desafortunadamente, en la inexperiencia con la que llegamos y en las pequeñas dificultades que presentamos mientras vamos creciendo. Hay que saber orientar, hay que saber tolerar, pero todo en el contexto de la verdad. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, un buen líder aquí no es el que grita más. Y yo le decía al hermano Jimmy, cuando nos distinguimos con el hermano Jimmy, nos conocimos en Bogotá, es como si hubiera habido, o sea, como si hubiéramos tenido tiempo, porque fue rápido, o sea, nos conocimos después de tanto por Facebook, por WhatsApp y eso, nos vimos las caras y nos compenetramos tanto que parecíamos un par de viejos conversando y interactuando. Y tanto así, hermanos, que se lo digo hoy no por mentira, y los hermanos que están aquí saben que no bromeo con él, que si el Señor llegara a pedir que tuviese que hacer un sacrificio por el hermano, aunque amo a mi esposa y no me quiero morir, si así lo pide el Señor, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y se lo digo al hermano, le amo al Señor y por eso somos juntos. Y lo amo porque es una buena persona, lo amo como mi amigo. Y hermano, yo tengo pocos amigos, pero el hermano Jimmy, como anciano y pastor de la Distorsión en Colombia, es mi amigo. Y no porque no tenga amigos, sino que se lo digo a él de frente aquí en esta noche, porque lo siento así. Y he aprendido, hermano, del hermano Jimmy. Jimmy ha sido un instrumento de Dios para corregirlo. ¿No crees? Miren lo que sigue diciendo. Con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a los otros. Dos cosas importantes en el liderazgo, hermanos. Humildad. Estos dos aspectos son los que Cristo dice en Mateo 11, del 28 en adelante. ¿Sí o no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí están estas dos palabritas importantes, hermanos. El líder, mejor dicho, los que somos llamados por el Señor, debemos de tener dos elementos importantes: humildad y mansedumbre. ¿Sí o no? Sigue diciendo, hermanos. Efesios 3, solícitos en guardar ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto? ¿A dónde nos lleva Pablo? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo pregunto, ¿y cuál es esa unidad del Espíritu? Si usted sigue leyendo el capítulo, va a encontrar cosas interesantes es un portafolio con varias cualidades, con varios principios que conforman el vínculo la unidad del Espíritu. ¿De qué Espíritu se habla aquí? Pues del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de unidad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unidad? Hermanos, los principios, la doctrina. Entonces, buscando la unidad de la doctrina en el Espíritu Santo o dirigido por el Espíritu Santo. En el vínculo de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Y qué es la paz que da el mundo? Es una paz ficticia, que son momentos temporales de tranquilidad. Pero cuando Dios ofrece paz, es que el corazón del ser humano queda desarmado. El pecado no haya cabida y los principios comienzan a iluminar el corazón. Y ahora ya no es el hombre y su vida, ahora es el Espíritu de Dios, colocando cualidades diferentes a las que se manifestaban. ¿Para qué se pusieron los líderes y con qué propósitos? ¿Con qué propósito? 4:11, Efesios. Y el mismo Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros puso por profetas, a otros puso evangelistas, a otros pastores y a otros puso maestros. 12. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de los líderes? Estamos viendo, hermanos, que cuando leemos la Biblia y miramos el liderazgo que miramos en este mundo, vemos que hay jerarquías, comodidad y control. Porque si los líderes en este mundo, los líderes religiosos, tuvieran en cuenta esto, no trabajarían por plata, no buscarían honores y no estuvieran afiliados a un estado corrupto y afiliados a Roma, al enemigo que debieran combatir. Ahora ellos son amigos únicos. A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de este congreso, hermanos? El objetivo central de esto es la edificación de los santos. Y si no es así, vayámonos mañana porque hemos perdido el tiempo. Pero ese es el propósito. El Espíritu Santo tiene que manifestarse y usted tiene que salir al final de aquí y decir: agradezco al Espíritu Santo porque sé que Él me trajo y Él me instruyó. Pero no para salir de aquí y ir a su casa y seguir lo mismo. No para salir a decir: es que esto lo tiene que saber Fulano. No, Señor, dame un tiempo donde yo pueda digerir esta situación y prepárame, porque mis hermanos deben de saber y conocer lo que yo sentí, lo que el Señor me enseñó. Debe de ser con mansedumbre y humildad. Cuando la mansedumbre y la humildad dirigen lo que usted enseña, hermanos, no lo van a ver a usted, van a ver a Cristo, van a ver al Espíritu Santo instruyendo. Y sigue diciendo, 13.
hasta que todos lleguen. O sea, el líder trabaja y trabaja ¿con qué propósito? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y la fe sin obras es muerta. A la obediencia, que lleguen a ser una persona que obedezca por necesidad y por amor a Cristo. Y que no tengan que estarle imponiendo: hermana, barra el templo. Hermana, ay, a mí, no. Sino que ya llegó temprano. Padre, hermanito, ¿qué más hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros no necesitamos que nos estén obligando a hacer las cosas. Vamos a dejar que nos estén obligando, por decirlo así, a ir a un lugar. Y entonces uno dice: oye, pero ¿y cómo voy a ir yo y mi esposo y mis hijos? ¿Y si yo me voy a mi trabajo? ¿Y si yo me...? Acordémonos, hermanos, que parece mentira, pero Cristo pronto, casi, por no decirlo, está ya tocando las puertas. ¿Y de qué va a servir el trabajo, el estudio? ¿De qué va a servir la prepotencia? ¿De qué va a servir lo que usted tiene? No va a servir nada. Y el tiempo que tenemos es tan corto que el diablo nos entretiene como líderes para que nos dediquemos a mirar lo que está hacia abajo. Nos mantiene así. Nos pone una cadena aquí con una piedra y vamos así. Y se nos olvida mirar. Intentamos, pero no podemos. Pero Cristo no puede quitar esa piedra, como le dijo, y coloco esta ilustración. Quiten la piedra. Ustedes pueden quitar la piedra. Yo sí puedo resucitar a Lázaro. Ustedes quiten la piedra. Hagan lo que ustedes pueden hacer humanamente y déjenme lo difícil a mí. Hermano, Cristo no le va a quitar a usted eso si usted no está dispuesto a quitarse. Hay que sacar esos estorbos de nuestra vida, hermano. Si no, créanme. El liderazgo espiritual es muy diferente al liderazgo en el mundo. No es igual predicar y dirigir. Es muy diferente. Cualquiera predica, pero no todos enseñan. Y para usted enseñar, el que enseña, ¿quién es? Es un profesor, un instructor y, por decirlo, un maestro. Pero si usted es un buen discípulo, ¿cómo puede ser un buen maestro? Hay una escuela, y el hermano Alejo me decía, hay una escuela por la que todos tenemos que pasar, hermano. ¿Cómo se llama esa escuela? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llama en acción? Hay una escuela por la que tenemos que pasar y es ahí donde nos perfeccionamos. Empezamos por abajo, siendo soldados. ¿Cómo? Siendo soldados. Sí, pero usted lo dijo ayer. Hay una escuela, ¿cómo se llama? El hogar, la familia. No, hay una escuela, ¿cómo se llama? El servicio. Esa es la escuela de perfección para la familia, para el anciano, para el miembro de iglesia, para todo el mundo. El servicio. ¿Y a quién servimos? A todo el mundo. Pero mayormente, ¿a quién le damos de servir? A la familia de la fe. Entonces la hermanita tiene fiebre: ay, hermano, necesito una pastilla. No, pero es que yo soy el anciano, yo no. No. Hermana, está malita, no hay aquí. Espera que voy a ir a Guaranda. Tenga vehículo, no, solución. Le pongo este ejemplo para continuar. Cuando Pedro le mochó la oreja a Malco, ¿quién respondió por el daño? ¿Usted sabe qué significa? ¿Quién tiene que responder, hermano, por la iglesia? ¿Quién responde cuando hay un hermanito en problemas, cuando tiene problemas en el hogar? ¿Quién responde cuando hay problemas entre los esposos? ¿Quién es el que tiene que estar pendiente de cada detalle, hermanos? Estamos entendiendo que el anciano y el pastor tienen que ser un hombre espiritual y conocedor de la verdad, sino de lo contrario, y tiene que tener experiencia. Por eso es importante entender, ¿cierto? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Qué significa a un varón perfecto? Significa llegar a un varón que está completo, que está listo, que tiene el mismo carácter de Cristo terminado. Y para que eso se dé, aquí se está hablando de doctrina. Escuchen lo que dice ahora. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y esto es en términos espirituales.
Y aquí lo dice en el 14. Para que ya no seamos niños como fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, mezclan la verdad con la mentira y la enseñan como doctrina. Pero los que no estudian, y aquí sí voy a decir no estudian, porque gracias a Dios así sea regañadiente yo estudio, pero los que no estudian serán desviados de la verdad. Y los falsos ministros les van a hacer y les van a decir: ¿y tú qué haces ahí en el electricismo? ¿Tú no ves lo que está diciendo la sierva del Señor? Que la iglesia le dijo que imperfecta, ella se va a mantener. ¿Tú no estás viendo lo que dice la sierva del Señor, que no llames Babilonia a la iglesia? Pero si usted no conoce por experiencia teórica, estudio, y por la misma experiencia práctica, hermano, usted va a ser llevado por cualquier viento de doctrina, porque eso sí se está levantando. Y entonces viene y le dice: vea, usted está siguiendo al pastor ese pastor es un demonio, ese hizo esto y esto. Ay, sí, de verdad, yo no me voy con usted. Cuando alguien hable mal de su líder, pregunte: ¿tiene fundamentos físicos para su acusación? No, es que a mí me dijeron. Falso. Cállese la boca. Si usted no tiene argumentos, ¿por qué se...? Yo hago una pregunta: ¿el juicio que se está llevando en el cielo, por qué se lleva? Porque a Cristo le dijeron. Hay registros. Y yo hago una pregunta: ¿qué no tiene que hacer usted? Y voy a, perdóneme, hermano y hermano, voy a apartar, hago un paréntesis. Si a mí me dicen: vea, su esposa estaba con Pepe y la estaba cogiendo, vea, y cogía a Pepe, le lamía los pies, ay, hermano, y usted besa a esa mujer, entonces José Ángel se atrevida, puta. No, entonces José Ángel se le sube la cerveza y se le baja la espuma, ¿no? Perdónenme que ponga esa ilustración. Y yo llego donde mi esposa y le digo: no, digo lo de la cerveza no por malo, sino por la cuestión de que cuando usted la destapa ella se sube, igual que la escasez. Entonces llego donde ella: si soy un hombre espiritual, ¿qué debo de hacer? Si soy un hombre que conoce bien el llamado, ¿qué debo de hacer? Ven acá, he oído este tipo de comentarios. Ten mucho cuidado, porque esto no te va a llevar a ningún lugar. Si fuese el caso, hermanos, escuche lo que estamos hablando. Es importante que seamos maduros en el mensaje. Y para ser maduros necesitamos una relación personal con Cristo y con su verdad. No hagamos de llevar lo que otro dice. Comamos nosotros también. Y por experiencia práctica y teórica, corrijamos el error y llevemos a otros a la verdad. Porque estamos cansados de ver que me dijeron, eso dicen, eso, esto. Cuando usted está afianzado en la verdad y hay un comentario aún de su iglesia, ¿usted qué dice? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo le he dicho más de uno: yo no le gasto tiempo a comentarios que no edifican. Hablan, dicen muchas cosas, pero si lo que dicen no edifica, ¿para qué lo vamos a tomar? Dedicarle tiempo a eso no sirve. Debemos dedicarle tiempo a lo que nos edifica. Y sigue diciendo: ¿con qué propósito hay ancianos? Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. No dice que todos son ancianos. Y dice Pedro: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo pregunto: ¿qué hizo Pedro cuando lo cogieron para matarlo? Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Pero vamos atrás. ¿Quién fue Pedro? El que negó a Cristo. ¿Era digno Pedro? No.
¿Quién era Pedro? Impetuoso, impulsivo. Pero ¿quién llegó a ser Pedro, hermanos? El día que Pedro le tocó dar testimonio con su vida, no dudó. Estaba tan convencido de lo que estudiamos ahorita, que Pedro dijo, sí, yo de morir. Soy digno de muerte, pero no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme al revés. Pero nunca dudó de lo que creyó. ¿Sí o no? Hermanos, nosotros somos como Pedro y estamos siendo formados, pero debemos aprender y alcanzar, hermanos, la madurez que solamente se alcanza a través de la comunión con Dios, a través de la oración, el estudio de su palabra y en compartir con otros esta verdad. Dice Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Qué bonito, hermano. El líder tiene que ser una persona que sea de vocación. Un líder de vocación puede hacer grandes cosas y es un instrumento grande de Dios. Pero un líder de profesión es un daño y Satanás lo usa. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Yo soy el pastor de la iglesia, el anciano, así que ustedes obedecen. No, hermanos. A mayor responsabilidad, mayor humildad. Pablo dijo, creo que fue Pablo, no me acuerdo, corríjame. Yo necesito menguar para que él. Juan el Bautista. ¿Qué fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y nosotros qué tenemos que decir? Necesitamos menguar. Así que cuando voy a hablar, a tratar una situación con algún hermano, o una situación de la iglesia o de la obra, debo demostrar esa humildad, ¿no? No decir, no es que como yo soy el anciano, yo sé más que usted. No. Hablamos, oramos, conversamos, pero ojo con esto, hermano. No podemos obligar a los hermanos, óiganse bien, queridos líderes, no podemos obligar a los hermanos a hacer lo que yo creo que es correcto, porque no estamos aquí para forzar a ninguno y llevarlo obligado a hacer lo que no quiere. Si usted, por conciencia, no siente la necesidad de ser diferente, perdón lo que voy a decir, pero lo voy a decir yo, estamos perdidos. Debe de haber conciencia y necesidad, sentido de pertenencia, hermano, para que podamos ir al cielo. Sigue diciendo, la iglesia ha sido entregada para ser cuidada, hermanos. ¿Sí o no? Los que hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados a conformar la grey de Dios, y los que están liderando son llamados a cuidar. ¿Y qué significa cuidar? ¿Qué era lo que hacía Adán y Eva en el huerto del Edén? Cuidar significa mirar qué hojas están marchitas, echarle agüita, acariciar la matica. Le voy a poner un ejemplo más sencillo. Conocemos a un pastor en la Biblia que se llamó David. ¿Sí o no? ¿Y qué hacía David? Protegía, cuidaba, alimentaba, buscaba pasto para ella. Y cuando vino un oso a quererse destruir las ovejas, ¿qué hizo David? Prefirió poner en riesgo su vida. Y ese mismo David, hombrecito, cuando escuchó que el filisteo gigante de no sé qué cuánta altura blasfemó contra las huestes de Israel, dijo, siendo pequeño, ¿y quién es este incircunciso filisteo para que se atreva a levantar su voz o a blasfemar contra las huestes del Dios viviente? Cuando alguien habla en contra de la verdad, usted tiene que levantar su voz con autoridad, con carácter, pero no con ira contra la persona. O perdón, no con odio. ¿Cierto? David sintió celo por su Dios, por la verdad de Dios, y nosotros debemos sentir lo mismo, hermanos.
Escuche bien lo que sigue diciendo, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, si hay un príncipe de pastores, quiere decir que tiene que haber pastores que son liderados por ese príncipe, por ese pastor. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿A quién le está hablando Pedro aquí? ¿A qué tipo de persona le está hablando Pedro? A los líderes, a los que administran la ley de Dios, a los que son llamados al sacerdocio, hermanos. Nuestro llamado es santo y no por ser dignos nos llamó Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Bendito sea el Señor. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia de Dios, el pueblo de Dios? Orando por sus líderes, hermanos. Como dijo Pablo, para que cuando abra la boca me sea concedido poder, para que así los que escuchen sean convencidos por la verdad y sometidos por el Espíritu Santo. Pero entonces la iglesia duerme, muchos están en la virtualidad y pocos oran por lo que deben orar. Por ejemplo, y hago un paréntesis, hermanos, tenemos dentro de todo, tenemos un pastor que es muy querido, un pastor del cual hemos aprendido. No es Dios, pero lo voy a decir así en términos sanos, es una eminencia para nosotros, hermano, un compañero que es el pastor Alejandro Mayo. Es una persona de la cual hemos aprendido por la gracia del Señor. De hecho, les manda muchos saludos, está muy contento por el congreso que se está llevando aquí. Y el pastor Alejandro, junto con algunos hermanos, también apoyaron para que este congreso se dé, porque ellos creen en nosotros, como Cristo cree en nosotros también. Y debemos de darnos un voto de confianza a nosotros mismos también. ¿Sí o no? Hermano, nosotros oramos por el pastor Alejandro, oramos por el pastor Miguel Amado. Amado Miguel Amado, ¿cierto? Amado Miguel. Y oramos por otros pastores que quizás no conocemos en el historicismo, ancianos, que también están haciendo la obra. El pueblo de Dios que está unido en la doctrina debe orar por aquellos que esparcen la semilla correcta, hermanos. Sigue diciendo, verso 9. Quien nos salvó, 1, y nos llamó con llamamiento ¿cómo? Separado, sagrado, no conforme a nuestras obras, porque es que ellos hacen bonito, sino según el propósito suyo y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo. Cito rápidamente en una similitud Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, ojo con esta palabra, está hablando de un grupo de personas que son fieles. Para los que aman a Dios, todas las cosas que les pasan, les prueban el carácter. Todas las cosas que les pasan, ¿sabe para qué es? Es para que definan si realmente lo que dice amar a Dios es verdad o es mentira. Todas las cosas que les suceden, ¿qué dice? ¿Son para qué? Para los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden, ¿qué dice? Les ayudan a bien. ¿Cómo? Le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que ese texto no solamente habla de llamados, sino también de un proceso de selección? Y en este tiempo se está probando la calidad de nuestras fe, hermanos. Por eso tenemos que definir de qué lado estamos. ¿De dónde nos llamó Dios y para qué nos llamó Dios, hermanos? Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué tremendo, hermanos.
Y ahorita vamos a mirar lo que es el espíritu progresivo. Tremendo. Dios nos escoge de lo más podrido de este mundo. ¿Y para qué nos escoge? Este servidor que está aquí, un servidor, hoy llamado de donde ustedes ya conocen algunos, mi testimonio, estaba condenado a muerte, pero él en mi lugar se colocó y me defendió y me dio vida. Debía de salir para estar en la cárcel, pero Dios me sacó y me puso en libertad. Quitó el nombre que me avergonzaba y me puso un nombre diferente. Me sacó de un servicio del enemigo y me puso en un servicio exclusivo para honrarlo a él. Me llevó a conocer grandes personalidades y a apoyar y a estudiar y conocer, por decirlo así a fondo, muchos de los planes de Satanás, hermano, contra los verdaderos hijos de Dios, utilizando instrumentos que aparentemente se visten de cristianos, de ministros y teólogos. Y yo sé que Dios también ha hecho eso con ustedes y los ha llamado con un propósito. Y yo pregunto, ¿van a dejar que ese propósito se pierda? ¿Por una pataleta, por un problema? ¿Porque no tengo que comer? ¿Porque no tengo que hacer, no tengo que ponerme? ¿Porque no está la comodidad para mí? ¿Vamos a perder eso simplemente porque no es conforme a lo que a mí me gusta? Y voy a decir esto, el líder, porque estamos enfocándonos en el llamamiento y en los líderes. El líder es el primero en decir, mátenme a mí, pero a él le dan libertad. El líder es el primero en servir y el último en recibir el beneficio. Hermanos, quiero decirles, no soy el mejor, porque sería mentira, ni me creo superior a nadie. Pero yo creo que esta iglesia, ahora que estamos aquí, esta iglesia conoce por experiencia lo que estamos hablando. Lo conoce. Y yo, un servidor, hermano, lo ha vivido. No crean ustedes que eso de estar corriendo para allí y para acá lo hago para que los hermanos de Bogotá vean que aquí sí se trabaja. Porque déjenme decirle, hoy fue un día tremendo. Después de levantarme no pude dormir, no dormí mucho tampoco. Porque estresado yo no duermo. Me levanté a las 3, después a las 3, esperé, no le digo, esperemos a las 5 y salimos corriendo a las 5 de la mañana con los abuelos. Y desesperado comprando la verdura y entonces me llama el hermano Jim. Hermano, llegué tarde y el carro se fue, ¿qué hago? Ay, se me puso la cabeza grande. Ay, Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hace el líder, hermanos? Arrégleselas como pueda. No, Señor. Y Norelia sabe, mi esposa, la hermana Marjorie y los hermanos aquí saben que si hay un hermano en problemas, yo no voy y me siento como si nada estuviera pasando. ¿Qué hacemos, hermano Jimmy? Espérese un momentico. Y entonces comienzo a tirarle el teléfono a la hermana Laura, al hermano Jaime, porque la única solución es que el hermano Jaime o la hermana Laura vayan y canalicen al hermano, y si le toca esperar ahí esta mañana, pues va a estar tranquilito porque él estaba extranjero y no conoce allá. Y conociendo la situación como estaba, le llamamos a la señora, ¿qué hacemos? Y esto, hasta que, hermanos, el milagro de Dios confirmó este congreso y la venida de él. El carro se había ido, no había más carro, y de repente, de la nada, llega un carro que va para Nolosí, que por lo regular casi no pasa. Y llegó un carro, precisamente el Señor le dijo, ahí te mando para que sepas. Cuando el hermano me dice eso, me llegó alegría, pero el otro problema, llega hasta Nolosí. ¿Usted sabe cuántas horas llega a Nolosí? No solamente las horas, el camino cuerpo como está Nolosí. Y el hermano lo experimentó. Tanto que la moto, la pata la tiró por un lado. Otro poquito nos hubiésemos, quién sabe hecho qué cosa. Pero hermanos, lo que quiero exaltar, hermanos, es que el líder tiene que tener iniciativa. Mi esposa me dijo, ¿por qué no le dice al hermano Manuel? No tengo que ir yo, porque no lo conoce. Y segundo, yo sé cómo es ese camino porque estuvimos ahí. No, yo voy. Y vine cansado, hermano, créanme que yo vine con ganas de no ir para ningún lado. Pero no me interesó. Hermano, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué un servidor hace eso. Porque en mi boca está la palabra de Dios. Y si yo quedo mal, queda mal Cristo. Y como líder, si no hago lo que tengo que hacer,
estoy representando mal a aquel que me llamó con llamamiento santo, hermanos. Entonces yo les invito y les animo que esta responsabilidad la asumamos con valentía, porque los valientes son los que van al cielo. ¿Y sabe quién es un valiente? El que no tiene condiciones ni garantía de ganar. Ese es un valiente. El que no tiene ni siquiera, el que no sabe ni siquiera qué va por la mañana, pero que sin embargo dice, en él creeré, aunque él me matara, en él esperaré. Voy a continuar rápidamente, hermanos. Verso 6, Isaías 42. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré. ¿Qué dice? Dios nos llama y ¿qué promete, hermanos? Entonces, ¿por qué no vamos a desesperar porque en un momentico no tengamos solución a un problema? O hay personas que dicen, vea, hermano, yo hasta que el Señor no me dé esto y esto y esto, yo no tomo la decisión de comprometerme con Él. Eso es aplicar la regla al revés. Y ahí se va a quedar esperando, hermano. Y Dios no actúa de esa manera. Y escucha lo que dice, te guardaré. Mire, te llamé y dice, te voy a llevar de la mano. ¿Tienes miedo? Yo te voy a guardar. ¿Y qué dice? Y te pondré, ¿por qué? Por testimonio, por acuerdo, por pacto, por ejemplo ante el pueblo, por luz de las naciones. Por eso entendamos que los líderes del historicismo no somos líderes aquí. Yo soy líder de Coca, entonces yo me quedo aquí. La iglesia de Coca tiene que aprender a caminar sola, dependiendo de Dios, no de José Amén. Y el día que un servidor le diga a la iglesia o a cualquier iglesia que tiene que depender de su líder, cuando por un tiempo lo tiene, pero de ahí en adelante tiene que avanzar sola. Repréndame, hermano. El líder está por un tiempo, pero de ahí en adelante tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Y si por miedo quiere mantenerlo ahí, es una iglesia enana que no va a crecer. Son hermanos que van a estar dependiendo siempre de la dirección del hombre y no de Dios. Y tienen que lanzarse, hermanos, a vivir la experiencia con el Señor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna observación, algún comentario al punto o avanzamos? Seguimos entonces, hermanos. Un líder espiritual debe de ser consciente, número uno, de que fue Dios quien lo llamó mediante su iglesia. 2. Es un honor ser llamados por Dios para tener tan elevada misión, hermanos. Pablo dijo, lo tengo todo como basura para alcanzar a Cristo, que es mi máxima esperanza. No lo he alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Pablo nunca dejó de avanzar. Y Pablo era un erudito. No crean ustedes, era uno de los discípulos más ilustrados de los que podemos tomar nosotros en conocimiento, Pablo. Tanto que dijo cosas que aún hoy muchos ni entienden, las tuercen para su condenación. 3. Este honor conlleva a mayor libertad, más responsabilidad, hermanos. Y a mayor responsabilidad, más humildad y entrega. 4. El llamado es por voluntad de Dios o por la voluntad de Dios y no por ser superiores a los otros líderes o miembros de la iglesia. Es que como yo soy morenito y como tengo los ojos así chiquiticos y como soy, por eso es que a mí me llaman y porque tengo la voz fuerte y que digo la verdad que sea en la cara y porque yo le... Bajemos de esa nube. No somos llamados para eso. Perdón, no somos llamados por esas cosas. Solamente somos llamados ¿por qué? Por la voluntad de Dios. 5. Es Dios en primer lugar a quien hay que rendirle cuentas. Por eso la iglesia historicista nos dice que, hermano Jimmy,
el Comité Central, hermano Jimmy, la Asociación General del Historicismo. Entonces vamos, cada lugar maneja, debe de manejar y atender su obra. Pero hay un equipo de líderes que se llaman coordinadores de la obra. Coordinadores. ¿Estamos? Bueno, Alejandro, es que yo soy anciano, usted tiene que respetar. No, el respeto no se gana por un título o por un nombre. Se gana con unidad. Y se gana cuando se enseña y cuando se aprende al lado de otros. Sigue diciendo, es a Dios en primer lugar a quien tienen que rendir o tenemos que rendir cuenta. 6. Si Dios lo llamó, Dios lo capacitará en la medida en que la persona o el líder se lo permite. ¿Claro hasta aquí, hermanos? Si una persona no crece, es porque no, perdóname la expresión, es porque no quiere o porque no le da la gana. 7. Si realiza tu trabajo de forma que mediocre, es a Dios a quien le está fallando, no al anciano de la iglesia. No es que me toca porque es que el anciano, el hermano me está diciendo no, hermanos, nosotros no debemos de actuar porque me lo dice fulano, debo de actuar porque es mi responsabilidad. 8. Dios nos llama, pero también nos puede rechazar si no cumplimos sus expectativas, hermanos. Por eso la corporación fue llamada, pero al mismo tiempo pasó, fue desechada. Israel fue llamado, ¿y qué pasó? Fue desechado. No se vaya a creer usted que porque estamos aquí y si no cumplimos las expectativas, aunque sepamos la verdad, también podemos ser desechados. 9. La iglesia es la niña de los ojos, la niña de los ojos ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto hay que cuidarla con respeto, dedicación y responsabilidad. ¿Estamos, hermanos? Nosotros debemos, hermanos, velar por el cuidado, así como lo hacemos por la esposa, así como cuidamos a un hijo con dedicación, así como cuidamos de algo que amamos y nos gusta. Así debemos hacerlo con la iglesia de Dios. A la hermana Angie le dolió la muela en Bogotá. El hermano Alejandro está dolido. Hermano, y la hermana Angie, ¿cómo va con el dolor de muela? A la hermana Patricia le dio una fiebre allá en Tolima. El hermano Jimmy, el hermano Alejandro y la hermana Patricia, ¿cómo están? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Están, hermanos? La unidad no significa estar juntos, sino estar dirigidos por el mismo espíritu y bajo el mismo sentir doctrinal. 10. El llamado de Dios se acata con humildad, reverencia y responsabilidad, y no con orgullo y suficiencia propia. Eso no tiene nada que ver con el liderazgo. El llamado de Juan, Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Ahora, no era que Juan obligaría a la gente por la fuerza a entrar en el reino de Dios. Lucas 1:15, hablando de esta obra, mira lo que dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Wow, ¿qué está implicando este llamado? ¿Qué está implicando este llamado aquí? Está implicando principios de salud, principios en pro de la salud física y espiritual. Y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y aún desde el vientre de su madre estará lleno. Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel
¿Qué iba a hacer? Se conviertan al Señor de ellos. Acuérdense que estar convencido no significa estar convertidos. No era solamente presentar el mensaje, sino que Juan tenía que orar por ellos, ayunar por ellos y hablarles con autoridad, aunque le doliera. El primero que lloraba, hermanos, porque Juan, aunque no lo crean, tenía un carácter tremendo. Recuerden que estaba lleno del Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo que lloraba a través de Juan. ¿Cómo deben de ser los líderes de hoy? Debemos ser medios para que el Espíritu Santo clame por medio de nosotros. 11, 12 de la noche, Señor. Ay, Señor, el hermano penal, usted lo conoce, Señor, ayúdelo, por favor, perdónele ese pecado, Señor, ayúdelo, él es un buen hombre, es un buen instrumento, Señor. ¿Qué deberíamos estar diciendo? Señor, reprende ese pecado, pero salva a nuestro hermano. Lo necesitamos, Señor. Él fue llamado también. Deberíamos estar haciendo la obra la obra del sumo sacerdote en el santuario, hermano. Sigue diciendo, verso 17. Él hará, perdón, ¿qué dice? Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está la misión de nosotros como historicistas, hermanos, y la misión de los líderes. Fuimos hechos ministros por el Señor, hermanos. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Óigase bien. ¿Usted sabe qué significa eso? Hermano Luis, ¿qué es lo que nos van a preguntar? ¿Sabe qué significa eso? ¿Tú quién eres? Muéstrame tu cartón de teólogo. ¿Dónde está? Muéstrame dónde ustedes tienen asociación y tienen todo organizado. Muéstrame. Pero mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de entre nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. Hermano, pregunto, ¿hasta aquí está quedando claro todo? Amén. Vemos, hermano, que este llamado es santo. Este llamado no es cualquier cosa, hermano. ¿Y qué privilegio? Hermano, pregunto, ¿quién es más poderoso en la tierra? ¿Quién es más poderoso sobre la tierra? ¿Quién es el más poderoso en la tierra? Escuchen la pregunta. ¿Quién es el más poderoso en la tierra? El Papa, dice el hermano Jason. Por un lado es cierto, aparentemente. Pero sabe, hermano Jason, que los más poderosos en la tierra se llaman los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Porque si revisamos esto, el único superior, ¿quién es? Cristo. No, hermano Jason, lo que usted dijo por un lado es cierto. Pero en este sentido, los más poderosos están aquí sentados. Tenemos tremendo poder a disposición, hermanos. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida y vivifica. El deseo de toda la gente, página 150 y capítulo 18 dice, Juan había sido llamado a destacarse como reformador. A causa de esto, sus discípulos corrían el peligro de fijar su atención en él como instrumento, siendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era
tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado. ¿Estamos entendiendo, hermanos historicistas, hoy? Los hombres son instrumentos, pero el centro es Cristo. Usted tiene que depender de Él. No quiere decir que usted no llame al anciano para decir, hermano, venga acá, mire, tengo esta situación, usted que me aconseja. Pero el verdadero anciano, ¿qué va a decir, hermano? Déjenme unos días y vamos a orar. Vamos a ayunar, por ejemplo, a propósito, a ver Dios qué dice. ¿No era lo mismo que hacía Moisés? Y mira lo que dice. Perdón. Pero la obra de Juan no era suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Qué tremendo, hermanos. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha, que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendían esto cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra. Sintieron ¿qué? Celos de conformidad. Y dice lo siguiente: existen todavía los mismos peligros hoy. Por eso, hermano, es importante poder entender qué es y quiénes somos. Y la labor que como instrumento debemos cumplir, especialmente como líderes. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está clarito? Hermano Jimmy, ¿quiere aportar alguna cosa? ¿Todo bien? Listo, seguimos. Sigue diciendo, Dios llama a un hombre a hacer cierta obra y cuando la ha llevado hasta donde le permiten sus capacidades, el Señor suscita a otros para llevarlo más lejos todavía. O sea, nosotros estamos hoy aquí, hermano Jimmy, pero ¿qué va a pasar mañana si nosotros no hacemos escuela? Si nosotros somos egoístas y no ayudamos a que otros se levanten, ¿qué va a pasar mañana, hermano Jimmy? La iglesia de Dios se acabó el historicismo en Colombia. Iglesia de Coca. Escuchen el líder de Coca. ¿Están entendiendo por qué José Ángel descansó? ¿Están entendiendo por qué tienen que depender de Dios en su liderazgo? No irrespetar y desconocer el trabajo de los que han trabajado, sino continuar con el legado. Seguirlos amando, pero demostrar ese amor con la responsabilidad de asumir la posición que Dios les ha llamado. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. Es que el hermano José Ángel vino y hizo esto aquí. Si él se va, esto se va a caer. ¿Y quién le dijo que José Ángel murió en la cruz? ¿O quién le dijo que José Ángel es que si el hermano Jimmy se va del Tolima, Dios no nos queda a nosotros. Si el hermano Alejandro y el hermano Fernando se van de Bogotá, no quieren ir, se quieren quedar en Coca, ya no quieren ir a Bogotá. Entonces la hermana Patricia y la hermana Sandra dicen, Dios mío, se acabó la esperanza, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? No, a eso no nos llamó Dios. ¿Está claro, no? Sigue diciendo. Perdón. ¿Qué dice aquí? La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. Mucho cuidado con esto. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. Qué bonito que no hacen nada así que uno les diga. Qué bonito si no se mueven si yo les digo. Después que le digo, eso se llama control y manipulación. Y ustedes no pueden dejarse manipular de nadie. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. No comprenden cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios.
Hermano, yo no estoy diciendo que los instrumentos que el Señor ha puesto no puedan trabajar, pero los líderes tienen que preparar a la iglesia para que asuman responsabilidades, porque no hay jerarquías, no hay centros como Jerusalén. ¿Está claro esto, hermanos? Y la obra tiene que adelantarse en el lugar donde el Señor permite que se levante. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. ¿Qué somos los líderes? Instrumentos. Y por un tiempo. Entonces, los líderes somos instrumentos, ¿por qué, hermanos? Por un tiempo. Si o no, que hermano Luis, está claro, ¿cierto? Sí, hermano, precisamente estaba yo mirando la cita última y se asemeja bastante a otra de donde habla de un tren que viaja a gran velocidad y el maquinista es el enemigo y va introduciendo, va subiendo al tren a la gente a medida que va necesitando. Y así también tiene el pueblo de Dios. Aquí dice lo mismo, vean. Dice: el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales su propósito podrá realizarse mejor. A medida que se vaya necesitando gente para esta obra, Dios mismo la va llamando. Y por eso, cuando seamos llamados por Dios, debemos aceptar ese llamado y entender el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y yo pregunto, adornado a la respuesta del hermano, ¿dónde están aquellos que han de continuar la obra? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanos? Como que lo están convencidos. ¿Dónde están los que han de continuar la obra? Amén. Amén, hermanos. Levanten la mano. Si en la corporación nos decía, levanten la mano los que van para el cielo, dígale al que está a su lado que usted va para el cielo. ¿Por qué no levantamos la mano en el contexto de la obra y decimos, aquí está, aquí, envíame a mí? Hermano, no están afuera. En este momento están aquí. Y son estos instrumentos los que tienen que ir y llamar a otros también para que después ocupen también el lugar que ustedes ocupan. Así dice el Señor que la obra se lleva a cabo. ¿Sí o no? Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo con Juan el Bautista: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Bendito sea el Señor, hermanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 544. Los hombres a quien Dios vinculará con su obra no son flojos y sin espina dorsal, o sea, cómodos, mediocres, sin músculos o fuerza moral de carácter. Alabado sea Cristo, hermano. Hermanos, se necesitan obreros ágiles, dispuestos, laboriosos, que se conformen a las situaciones y circunstancias si le toca. No que acomoden las cosas para que mejor le vayan. Sigue diciendo: es solo mediante esfuerzo continuo y perseverante que los hombres pueden ser discipulados para desempeñar una parte en la obra de Dios, hermano. No se necesitan señoritas. Perdón esa expresión. No se necesitan hombres como que sí, o hombres que no tienen definido quiénes son. No se necesitan hermanos que un día dicen aquí estoy y mañana dicen hoy no estoy disponible. O ponen un cartel, solo los sábados de 9 a 11. Entre semana no hay disposición. ¿Me hago entender? Y espero no ser grosero con lo que estoy diciendo. Estoy apegándome a lo que está escrito. Hermanos líderes, no podemos ser flojos, mediocres o cómodos. Tenemos que ser mansos y humildes, pero también estar dispuestos a sacrificarlo todo por un alma y especialmente por la verdad.
¿Está claro, hermanos? Amén. Hermano Luis, se necesita mañana que vaya a Córdoba, pero la hermana Francis no puede. ¿Qué dice el hermano Luis? Señor, tú sabes, mira cómo está ahí, tú sabes cómo voy a dejarlo aquí. No, Señor. ¿Qué dice el hermano Luis? Bueno, mi amor, que venga con usted se queda aquí y no voy para allá. Hasta el punto, hermano, voy a ser extremista, hasta el punto que si le toca separarse de su esposa, porque su esposa no quiere seguir la obra. ¿Qué dice la Biblia? Si tu ojo te da ocasión de caer, manténlo pendiente, no lo saques. Sácalo. Que no dejan a hijos, esposa, padre, por mí, No es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Este llamado implica, hermano, abandono, pero también entrega y decisión. Sigue diciendo, hermanos, ¿cómo nos constituye Cristo como testigos? Juan 15:14. Vosotros sois mis testigos si hacéis todo lo que yo. Aquí nos cabe la opinión humana. Obreros evangélicos, creo que ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Listo, vamos a ir ya culminando. En todo periodo de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo: soy mis testigos. Qué tremendo, hombres abnegados. ¿Cuál de ellos? Tenemos a un Elías, tenemos a un Enoc, tenemos a un Noé, tenemos a un Seth, tenemos a un Daniel, a un Jeremías, tenemos a un Moshe. O sea, tenemos grandes hombres, y no son grandes de estatura, sino grandes por la entrega y la decisión de amar y servir a Dios. Y escuchen bien lo que sigue diciendo: en toda edad hubo hombres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios, no las palabras humanas. Enoc, Noé,